Es momento de encender la lámpara. Muy buenos días, hermanos, espero se encuentren muy bien. Es momento hoy de permitirle al Señor que encienda la lámpara en nuestros corazones, que a través de su palabra siga conduciendo nuestra vida. Hoy en este domingo, la palabra del Señor en el Evangelio nos hace una pregunta de un tema fundamental que a todos los seres humanos nos interpela a lo largo de nuestra vida, y es sobre el tema del perdón. Muchísimos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones de perdonar o de pedir perdón, porque esta experiencia es una experiencia que todos nosotros hemos vivido de alguna o de otra manera, con mayor o menor intensidad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, hoy nos narra el texto cómo Pedro se acerca al Maestro, a Jesús, y le pregunta: Señor, ¿y si mi hermano me ofende, cuántas veces tengo que perdonarlo? Dentro de la tradición judía se decía que al ofensor había que perdonarlo no solo la primera vez, sino darle posibilidad de la segunda y tal vez hasta la tercera. Pedro quiere ir todavía más allá en la pregunta con Jesús y decirle: Señor, ¿hasta 7 veces tengo que perdonarlo? Y Jesús responde de una manera completamente simbólica. No solo hasta 7 veces, es decir, no solo muchas veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús responde a Pedro diciéndole: hay que perdonarlo todas las veces que sea necesario, porque en realidad la experiencia del perdón no es un beneficio para el agresor. La experiencia del perdón es una liberación para aquel que ha sufrido daño en su interior, porque en realidad cuando alguien ha sido afectado física, anímica, emocional o espiritualmente, necesita recobrar la calma, necesita volver a la paz interior. Y la paz interior no vuelve si no es a través del perdón. Por ello, el perdón es una medicina que no cura a aquel que ha agredido. El perdón es un remedio que cura el corazón de aquel que ha sido ofendido. Muchas veces nosotros nos hemos quedado con la sensación de que perdonar al otro es justificar lo que el otro hizo, es darle oportunidad a que el agresor vuelva a agredirme, a colocarme yo nuevamente a sus pies para ser pisoteado o ultrajado. En realidad no. Recordemos aquella escena donde Jesús, detenido frente al consejo de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote, de los ancianos, es preguntado si él era el Mesías. Y cuando responde, la respuesta no gusta, y uno de sus captores lo abofetea en la mejilla. Y Jesús, con toda dignidad, aún con las manos atadas y detenido en medio de todos aquellos que querían causarle daño, con toda valentía le dice: si he hablado mal, dime en qué he fallado, pero si no, ¿por qué me pegas? Claro que lo perdona, pero aún así pregunta a su agresor: ¿por qué me ofendes si yo no te he causado daño? El mismo Jesucristo en la cruz nos va a dar la muestra del inmenso amor que tiene, no solo hacia nosotros, sino hacia su propia paz interior y reconciliación interna, cuando al Padre ora antes de morir diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús quiere también liberarse de todo sentimiento y deseo de venganza, porque en realidad el perdón nos lleva a enojarnos con el hermano, a distanciarnos de él, a quitarle la palabra, el cariño y la atención. Pero cuando nosotros somos capaces de perdonarlo, no es que devolvamos todos estos tesoros a él, es que en realidad resguardamos aquello
que ha sido agredido por el hermano. Perdonar es una de las experiencias más cercanas al amor de Dios. Cuando Jesús en el Evangelio nos narra la parábola de este rey que quiso pedir cuentas a sus servidores, y aquel hombre que le debía mucho se arroja a sus pies pidiendo perdón, el rey, que representa a Dios, le perdona toda la deuda. Para Dios no hay más compromiso porque ha perdonado con su corazón misericordioso. Le ha mostrado cómo se debe perdonar. Le ha puesto el ejemplo que el camino del perdón es verdaderamente el de la reconciliación. Pero este hombre, una vez que sale de la presencia del rey, se encuentra con su hermano, el que le debe muy poco. Es insignificante la deuda que él tiene con la que él debía, y lo toma por el cuello y lo estrangula y casi lo mata, y le exige y le pide que le pague. La injusticia que los demás observan de parte de este hombre hace que vayan y lo denuncien frente al rey. Cuando el rey pregunta: yo hice misericordia contigo, yo tuve compasión de ti, yo te perdoné tus pecados, ¿por qué no fuiste capaz de perdonar a tu hermano? Hoy tendríamos nosotros que ponernos en el lugar precisamente de ese hombre y darnos cuenta que nuestro Dios, que el Padre misericordioso, nos ha perdonado con toda bondad, con toda compasión. Nos ha mostrado que el camino del perdón es el de la reconciliación para volver a unir los corazones. Eso tenemos que aprenderlo. Nosotros estamos llamados a mirar la misericordia del Padre y entonces a perdonar, como Jesús dice, 70 veces 7, es decir, todas las veces que sean necesarias, para que en nuestro corazón no se acumulen los deseos de venganza, de ira, de rencor. ¿Cuántas experiencias tenemos cada uno de nosotros guardadas en nuestra historia? Y muchas de ellas se refieren a situaciones negativas en contra de nuestros hermanos, por no saber perdonar, por no saber mirar la misericordia de Dios en nuestras vidas y no ser capaces de perdonar a los que nos han ofendido. No los vamos a justificar, nos vamos a liberar de todo aquello que no necesitamos. Perdonar, pues, esta experiencia divina es una experiencia también humana, a la que estamos invitados todos a vivir. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Todas las que sean necesarias para no quedarte con rencor, con resentimiento, con ira, con deseos de venganza en contra de tu hermano. Pongamos en práctica hoy lo que la palabra de Dios viene a iluminarnos en nuestra vida, y que sea el perdón el camino de la reconciliación y de la paz en nuestro interior. Que el Señor nos bendiga a todos, que tengamos un excelente domingo y que la palabra, que es una bendición de Dios, sea la que nos acompañe a todos nosotros. Recuerda, la vida es única y por eso vale la pena vivirla. Soy el Padre José Carmen. Que Dios los bendiga.